Bueno, continuamos esta noche de martes, y os lo adelantaba yo hace tan solo unos minutos. Tenemos sobre la mesa un tema candente del que venimos hablando muchísimo en las últimas semanas, todo el tema que tiene que ver con la unificación de las urgencias. Hemos conocido en los últimos días la opinión de colectivos de diferentes barrios de la ciudad que han salido a la calle esta misma mañana también ante los centros de salud para reivindicar el mantenimiento de las urgencias tal y como se venían conociendo, o por lo menos diversificadas en el término municipal. Y queremos conocer también la otra parte, la parte de los profesionales que siguen manteniendo esas reuniones con Sanidad respecto a todo lo que está pasando, y queríamos contar esta noche con Juan Jesús Fernández, que es el portavoz del equipo de profesionales de urgencia de atención primaria, que de alguna forma, bueno, pues al que le ha tocado llevar la voz a los medios de comunicación también ante este asunto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros ante un tema de máxima actualidad, Juan Jesús, y que además, no sé cómo lo estáis viviendo los profesionales, pero por lo menos desde fuera, de mucha preocupación en la sociedad burgalesa. Claro, de mucha preocupación en la sociedad burgalesa es lógico, porque la salud y la sanidad es un activo de todos nosotros, y de muchísima preocupación por parte de los profesionales. Es decir, los profesionales estamos, pues bueno, al mismo vapuleo mediático que se ve sometida la sociedad, nos vemos sometidos nosotros mismos. Hoy es 4, pues bueno, es que ayer teníamos que estar ya pasando o prestando nuestros servicios de urgencias en el PAC del Divino Valles, y seguimos donde estábamos, pero un poquito o bastante peor, porque toda la atención urgente que se prestaba hasta el 1 de octubre o un poco antes del 1 de octubre entre los PAC de Gamonal y del Divino Valles, desde ayer mismo la estamos prestando un equipo insuficiente solamente en un centro de salud, en un PAC, que es el PAC de San Agustín. Entonces lo vivimos, por conectar con tu pregunta, muy preocupados. Hay, no sé si cierto descontrol en sanidad, o es la percepción que a lo mejor puedo tener yo respecto a las últimas noticias, a lo que está sucediendo. Decías, bueno, es que nosotros también vivimos los profesionales esos vaivenes de la consejería. Se han dicho muchísimas cosas en las últimas semanas, en los últimos meses, pero la situación es que a día de hoy está San Agustín abierto. Los profesionales habéis vivido en las últimas horas bueno, pues cierto colapso, denunciabais además a través de un comunicado de prensa, y quiero precisamente que me expliques cómo ha sido esa situación en el día de ayer, para que la gente se haga también una idea de cómo ha sido ese cambio que decías, bueno, algo a peor. Claro, para entender lo que decíamos hoy como la crónica de un colapso anunciado, hay que ver de dónde venimos. Venimos de una situación, no me voy a remontar a la época de los dinosaurios, venimos de una situación candente durante muchos años. Y es que, las urgencias en Burgos han funcionado con 2 PAC, con 2 puntos de atención continuada, también se conocen como SWAP, Servicios de Urgencia de Atención Primaria, para que nuestros oyentes vean que todo eso significa lo mismo: urgencia de atención primaria, PAC, SWAP. Bien, tenemos 2 PAC hasta el 1 de octubre en Burgos, el PAC de Gamonal y el PAC de San Agustín. Ahí se prestan todas las urgencias que surgen fuera de los horarios de apertura de los centros de salud, es decir, durante la semana de 3 a 8 de la mañana del día siguiente, y los fines de semana las 24 horas. Bien, ¿qué ocurre para que todo esto estalle de la forma que ha estallado? Para mí son importantísimas 2 variables, 3 variables, pero unas incluidas dentro de otras. En primer lugar, del grueso de las urgencias de atención primaria se ocupan unos profesionales que se denominan profesionales de área, médicos de área y enfermeras de área. Los médicos y enfermeras de área son un colectivo de profesionales con una relación muy particular con el SACIL. La particularidad consiste en que es un régimen, y permiten la expresión, pero es que es como se va a entender, de explotación. Es un régimen de explotación en el que SACIL ha usado a un personal de área como un comodín que usa para todo. Tengo un imprevisto, llamo a un médico de área. Se pide un permiso a un compañero, llamo a una enfermera de área. Hasta el punto de que se han ido quedando sin vida particular, porque éramos un equipo siempre disponible, pero no reconocido como equipo localizado. Bien, a lo largo de 2019, por circunstancias de hartazgo, por resumir,
esos médicos de área, digo médicos de área porque el problema es mucho más grave en los médicos que en las enfermeras, en las enfermeras. Esos médicos dicen, hasta aquí hemos llegado, somos médicos formados en las mismas universidades, con los mismos conocimientos, con el mismo trabajo que los médicos de equipo, y entonces no estamos dispuestos a asumir peores condiciones que aquellos. Bien. Y por otra parte, paralelamente, se produce un requerimiento de la Inspección de Trabajo reconociendo que el PAC de Gamonal no es apto para la atención sanitaria. No lo era desde hace muchos años. Claro, te iba a preguntar, que esto no es algo nuevo, esto no surge de la noche a la mañana, ¿no? Las condiciones en las que se encontraba esa instalación ya se sabían, no se conocían. Lo nuevo es que hay un grupo de profesionales que están dispuestos a denunciarlo. Eso sí que es la novedad. ¿Por qué no se denuncia antes? Pues mira, pues justamente unido a lo que te decía antes. Un grupo de personal precario, con contratos precarios, con una relación laboral muy temporal y muy pasajera con SACIL, no se pone a denunciar las condiciones de un centro de trabajo. Pues bueno, resulta obvio. Pero en 2019, como digo, confluyen esas circunstancias. La inspección dice, oiga, o arreglan el PAC de Gamonal o hay que cerrarlo. Evidentemente no hay arreglo. No hay arreglo porque desde su apertura venía viciado y no era un centro adecuado para la prestación de asistencia sanitaria. Y por otra parte, los médicos de área especialmente dicen no podemos más. Ese es el origen de la crisis. Y perdonen la extensión de la explicación, pero sin eso no se explica nada de lo que está ocurriendo hoy. Ese es el origen de la crisis. El equipo anterior a esta gerencia, cuando se encuentra con esta situación, dice, bueno, pues si no tenemos médicos suficientes para trabajar en el PAC, porque no hay médicos, es cierto, pero para trabajar en urgencias hay menos. Entonces, los médicos de equipo, los médicos de los centros de salud, tienen que venir a apoyar las urgencias. Y surge todo lo que conocemos, la explosión de los cubos, no podemos más, no podemos asumir guardias. Bien, así llegamos al 1 de octubre, se cierra el PAC de Gamonal, transitoriamente tiene un periodo muy breve de asistencia con personal de enfermería, que lo que hace es un triaje. El que necesita médico que vaya al PAC de San Agustín o al hospital, y el que necesita enfermera ya lo atendemos aquí. Bien, llegamos a una situación en la que evidentemente se cierra un PAC, el de Gamonal, y como uno solo no puede asumir todas las urgencias, se implica a los centros de salud para que atiendan urgencias por las tardes, en sus tardes. Se dice, es insostenible mantener esta situación con un único centro, entonces hay que hacer un llamamiento de alguna forma para que todos echen una mano. Para que todos echen una mano, esa es la figura. Bien, así hemos funcionado pues durante unos meses, justamente hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer lo que ocurre es que la consejería decide un modelo para las urgencias de Burgos que nos presentan el pasado viernes, y el modelo se resume en lo siguiente. Las urgencias de Burgos serán prestadas por un PAC único en el Divino Valles y por 3 mini PAC, para que eso no se entienda, 3 centros de urgencias integradas o algo similar en 3 centros de salud de Burgos. Claro, esto nos lo presentan a los profesionales en la gerencia y decimos, bueno, vamos a ver, si no había médicos hace muy poquito para atender 2 PAC, ¿de dónde los van a sacar para atender un PAC más 3 mini PAC? El rechazo es absoluto. Lo rechazamos el propio personal de urgencias, los propios compañeros de los centros de salud, y lo que decimos es, ya está el PAC Divino Valles habilitado. Tiene características, no voy a decir óptimas, porque óptimo en la vida no hay nada, pero mejores que las actuales de aparcamiento, de acceso, de instalaciones, de dependencias. Tiene más salas de consultas médicas, porque a lo que se ha de tender es a que el número de médicos en el futuro PAC sea 5 médicos, como vino siéndolo desde históricamente, con 2 médicos en Gamonal y 3 médicos en San Agustín, y 4 enfermeras en total entre los dos. Pues decimos, hemos de tender a ese número de profesionales en el PAC del Divino Valles. Y eso ya es posible.
Es posible con ayuda, lo que tú decías antes. Claro, yo leí el comunicado que mandó también la Consejería de Sanidad. A mí me generaba muchas dudas ese comunicado porque efectivamente hablaba de ese punto principal en el Hospital Divino Valles, hablaba de esos otros 3 puntos repartidos por la ciudad, hablaba de la fecha de abril, creo recordar, para el Divino Valles aproximadamente, pero claro, luego no decía si se podrían mantener esos 3, si no iban a poderse mantener, en qué condiciones. Efectivamente, la pregunta estaba en el aire. ¿Cómo va a poder ser si estamos hablando de una falta de profesionales que a día de hoy impide, ¿no?, que se mantenga la situación de la que veníamos disfrutando o por lo menos teniendo en la ciudad? Claro. Es que la reflexión que planteas es la que se hace cualquier ciudadano medianamente bien informado y los profesionales. Claro, no hay soluciones fáciles para problemas complejos, es una obviedad. ¿Por qué no hay médicos? Mire, simplificar el problema en decir no hay médicos. Bueno, no hay médicos en Palencia, ni en Soria, ni en Salamanca, pero aunque están mal, no están teniendo el problema que hay en Burgos. ¿Por qué ocurre en Burgos esto y en otras provincias no? Porque aquí ha estallado la situación. Aquí el colectivo de médicos de área ha dicho ya no más. Pues bien, después de Burgos irá el resto, que no le quepa la menor duda a la consejera, ni a esta de este color político ni a otros. El problema o se coge por sus orígenes o se nos enquista. ¿No hay médicos? Bueno, no hay muchos médicos, pero no hay tan pocos como aparenta en Burgos. Pongan condiciones adecuadas en las urgencias de Burgos y los médicos vendrán solos. Mire, esto es un mercado. Esto es un mercado. Los recursos fluyen donde más se optimizan. ¿Cómo se le puede pedir a un médico o a una enfermera del PAC de Burgos que trabaje en peores condiciones con menos recompensa? Y cuando digo recompensa no hablo de dinero porque esto no es un problema de dinero. Es un problema de derecho a la formación, es un problema de derecho a los permisos, es un problema del derecho a las vacaciones, es un problema de descanso reglado que no se da en el PAC de Burgos. ¿Cómo la consejería quiere aclarar esta situación? Tendrá que ser original, tendrá que coger el problema por sus orígenes. Vamos a dotar de un espacio adecuado, de unas condiciones óptimas al PAC de Burgos y los profesionales vendrán solos. Frente a esto, Juan Jesús, las plataformas de vecinos, que esta misma mañana en San Agustín se concentraban, también en Gamonal, diciendo es que no queremos que se vaya únicamente al Divino Valles porque está lejos, porque no está, bueno, pues de alguna forma no se puede garantizar esa cercanía o esa proximidad de la que se hace gala ahora mismo con los servicios sanitarios. No sé qué dicen los profesionales a esa reclamación, que quizás es la principal de los vecinos, ¿no? La proximidad y también la ubicación del Divino Valles. No parece convencer a muchos, teniendo en cuenta que está al lado del hospital universitario. Es cierto, y yo de verdad en este debate me hubiera gustado que la consejera, con los primeros que hubiera hablado, hubiera sido con los vecinos y con los profesionales, pero sin intermediarios. Porque donde entran los intermediarios, entra la política. Verdades relativas. ¿Está muy lejos el Divino Valles? ¿Muy lejos de quién? ¿De quién está lejos el Divino Valles en una ciudad como Burgos? ¿De quién está lejos? Bueno, los vecinos, claro, dicen, claro. Yo vivo en San Agustín y lo tengo al lado, ¿no? O en la Realia Antigua lo tenía cruzando la calle. Y llevan razón. El que vive en San Agustín lo tiene al lado. El que vivía en el antiguo Eladio Perlado, Recursos Humanos, lo tiene al lado. Pero el que vivía en el G3 no lo tiene al lado. Quiero decir, todo movimiento produce beneficios para unos y perjuicios para otros. Pero hay una reflexión muy importante que has hecho antes. ¿Qué ocurre con esa proximidad de los servicios sanitarios? El servicio sanitario de proximidad es el centro de salud. Las urgencias sanitarias no son un servicio de proximidad, son un servicio justamente urgente. Yo me gustaría hablar con los usuarios, con usuarios de tú a tú y decirles, ¿qué prefiere usted, señor usuario o señora usuaria? ¿Qué prefiere usted? ¿Un servicio bien dotado o un servicio cercano? El servicio cercano lo tenemos, los centros de salud. Esos son el corazón de la sanidad en nuestro país, los centros de salud. Y esos están garantizados. A mí me chirría un poco cuando en ciertas manifestaciones he escuchado, y ojo que la gente va de muy buena fe a las manifestaciones, porque es lógico, se les mete miedo y van a defender lo que creen que es su derecho, que es un centro de urgencias en el barrio. Me chirría cuando dicen, nos van a quitar las urgencias del barrio. Las urgencias no son del barrio.
Las urgencias son de una ciudad. Y una ciudad coloca los servicios de urgencias ni siquiera donde estratégicamente conviene, sino a veces donde pueden. Porque a veces lo más próximo no tiene espacios y donde hay espacios pues no queda bien. Las distancias al Divino Valles, y esto de verdad invito a cualquiera que coja Google Maps. Fíjese qué ejercicio propongo a nuestros televidentes. Cojan Google Maps, metan distancias. García Lorca, Divino Valles. Gamonal Antigua, Divino Valles. San Agustín, Divino Valles. Las Huelgas, Divino Valles. Todos los centros, Divino Valles. Y compárenlo con las distancias, por ejemplo, actuales a San Agustín o a la antigua Gamonal. Hay algunos que pierden, evidentemente. El que vive en San Agustín, al lado del centro de salud, va a perder, evidentemente. Pero el que vive en el G3, no. O el que vive en la avenida de Cantabria, cerca de los centrales, tampoco. O el que vive en Gamonal, siquiera. En Gamonal, yo de verdad, mi formación y mi trabajo en esta ciudad ha ido en la zona de Gamonal, y hay pacientes que me dicen, mira Juan, es que a mí me pilla más cerca Divino Valles que San Agustín. Hagan ese ejercicio y díganme qué pérdida de distancia hay. No es cierto. A veces hay verdades no muy completas que se repiten y parecen verdad, pero no lo son. La segunda advertencia de esta plataforma vecinal es, bueno, frente a ir al Hospital Divino Valles, nos vamos al Hospital Universitario, que tienen mejores recursos. Pero eso, mejores recursos para atender la atención especializada. Los mejores recursos sanitarios para la atención primaria están en la atención primaria. No es equivalente hospital de urgencia de atención primaria. Eso con todo mi respeto, y se lo digo a usuarios que quiero muchísimo, es que no es optativo ir al hospital o acudir a urgencias de atención primaria. Yo no puedo ir con un resfriado al hospital porque es una indecencia. Y esto no es como se ha dicho, es que se criminaliza a los usuarios. No, hay que acudir al centro al que hemos de acudir porque toca. Si yo tengo un dolor en el juanete porque he estado haciendo senderismo el fin de semana, yo no puedo ir al hospital. No es indiferente. Tengo que ir a mi centro de salud. Y si voy a peor, iré a urgencias de atención primaria, pero no es indiferente. Mire, actualmente se quejan los compañeros del hospital, y seguramente con muchísima razón, de que están colapsados. No están los servicios de urgencia al lado del hospital. La gente no va al hospital porque... Fíjate, Juan, que yo iba a preguntar, ¿utilizamos mal las urgencias? Porque esto es algo que también estaba en el aire, ¿no? Se ha cerrado Gamonal, al principio se detectaba, bueno, pues una menor afluencia a las urgencias de San Agustín, a las que permanecían abiertas una vez que se cerraba la Real Antigua. Yo no sé si la situación que se ha vivido ayer en San Agustín, con 3 horas de espera de muchos pacientes y de los profesionales, lamentable, que también se veían al final impotentes, imagino, ¿no? Ante la situación, ¿es un ejemplo de un mal uso de urgencias o al final es a lo que ha conllevado la decisión de la consejería? Las urgencias no se usan bien, hombre, como todo en la vida. El mensaje de verdad que hay que lanzar es que la inmensa mayoría sabe usar las urgencias. Pero esa pequeña minoría que lo altera todo es la que hace que el servicio público no funcione. A veces dramatizamos nosotros mismos, decimos, es que los usuarios no saben usar las urgencias. No es cierto. La mayoría de los usuarios saben usar las urgencias. Pero basta que nos vaya una tarde 20 personas con problemas nimios, con problemas triviales que son propios de su centro de atención primaria, para que todo se malee. Pero esto lo entiende cualquiera. Si yo estoy viendo a una persona, y le cuento casos verídicos, mire, por quitar tensión, persona que trabaja en banca y tengo una rozadura en el pie y mañana me tengo que poner zapatos castellanos y fíjate qué problema. Pues sí, realmente es un problema, pero no es un problema de urgencia de atención primaria. No sé si lo es de primaria, pero no es de urgencia de atención primaria. Porque mientras que yo estoy atendiendo a ese paciente, puede estar esperando fuera alguien con un dolor torácico. Esto no es criminalizar a nadie, esto es dar un tirón de orejas a aquellos que no usan bien los servicios, pero es que hay que hacerlo. ¿Por qué ese miedo a decirle a cada cual lo que hay que decir? ¿Por qué ese miedo de los políticos a hablar llanamente con la gente? Hombre, usad bien los servicios de urgencias porque no son infinitos. Si tú me llamas por una lumbalgia a un domicilio en el que hay que desplazar una ambulancia, un médico y una enfermera, esa ambulancia, ese médico o esa enfermera no estarán disponibles para cuando me llamen por una dificultad respiratoria o por un dolor torácico. Creo que es fácil de entender.
¿Usamos mal los servicios? La inmensa mayoría no, pero una pequeña minoría sí, y esa pequeña minoría sí que hace daño al sistema sanitario. ¿Cómo se vivió ayer en San Agustín esa situación? Porque llegó un momento en el que los profesionales, hubo algunos que tuvieron que salir a hacer avisos, atenciones domiciliarias, hubo que hacer un traslado al hospital universitario y se preparó, si se me permite la expresión, Sí. ¿no? Bueno, ayer fue un día, de verdad que los sentíamos porque, bueno, los usuarios los tenemos mareados, ¿eh? Entre unos y otros los tenemos mareados a los usuarios y lo vivieron mal. ¿Qué ocurría? Hombre, nosotros sabíamos que un solo centro en Burgos no es suficiente para atender todas las urgencias de atención primaria. Perdón, un solo centro infradotado. ¿Qué ocurre en San Agustín? Pues que caben 3 médicos y 3 enfermeras. Un cuarto los fines de semana porque el centro de salud no trabaja y nos prestan, o le quitamos, una consulta de fisioterapia. Pero durante la semana en el que están todos ocupados no caben más profesionales. ¿Qué ocurría ayer que era el primer día? Nos temíamos que iba a ser complicado. Nos quedamos con 3 médicos y 3 enfermeras para atender a todo Burgos sin el apoyo de los centros de salud. La tarde comenzó bien, transcurrió moderadamente bien, pero siempre a media tarde se produce el pico, en cualquier circunstancia. Fue de esos días que ocurre muchas veces, lo decimos en la nota de prensa, pero no es algo extraordinario. Normalmente hay 3 equipos en urgencias, con la dotación actual, que debería de ser de 5 médicos, tenemos 3, deberían de ser 5 y tenemos 3. Hay 3 equipos, normalmente uno está haciendo avisos fuera y 2 estamos dentro. Bien, la cosa medio funciona, siempre con presión, pero medio funciona. Una tarde normal. Ayer pues se dan de esos casos que se dan muchos. Cuando hay un equipo fuera con domicilios, viene un caso, una cardiopatía que requiere una canalización de vía, un tratamiento de base y traslado urgente al hospital. Eso requiere un tiempo. Es que la atención a un paciente de urgencias, en este caso de emergencias, porque eso es una emergencia más que una urgencia, requiere un tiempo que no se lleva, por ejemplo, el paciente que va por una receta al centro de salud. Eso implica ir al hospital, trasladar, como digo, poner tratamiento endovenoso y tal. Entonces, el número de usuarios va aumentando progresivamente. Decían los vecinos esta mañana que por qué no se abría una planta que está infrautilizada o que no se utiliza en San Agustín. Yo no sé si eso podría ser una solución, sería un parche, es imposible. Si todas las soluciones son posibles, ese debate ya estuvo. Lo que pasa es que los debates hay que afrontarlos a medida que llegan. Eso ya se valoró. Vinieron el gerente regional de la consejería a Burgos. Vino el encargado de emergencias, cuidados a Burgos. Lo visitaron todo. Visitaron el antiguo centro de especialidades, visitaron las plantas de San Agustín, lo visitaron todo. Nosotros estábamos expectantes. Se visitó todo y por lógica o por los criterios que decidieran, lo mejor era Divino Valles. Dices, ¿por qué no se habilita una planta en San Agustín? Pero preguntamos nosotros, ¿pero por qué no nos vamos al Divino Valles, en el que se han invertido miles de euros, en el que está todo preparado para recibirnos y por cuestiones que escapan al sentido común? No digo que tengan otro sentido, pero común no parece. Por cuestiones que escapan al sentido común nos dicen que no podemos ir, hasta que sea un centro de altísima resolución. Todo es posible, pero es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué el Divino Valles? Porque está hecho, porque está preparado, porque ese debate ya está pasado. ¿Podría haber habido otros mejores? Pues bien, otros mejores. Nosotros cuando nos hemos posicionado profesionalmente hemos dicho, el PAC de Gamonal no, pero porque no cumple las condiciones, porque lo dijo la Inspección de Trabajo. Y porque es que los que hemos trabajado allí, hay que mirar las caras de los pacientes. Cuando estás curando, en fin, no quiero decir cosas que no proceden, pero las caras de los pacientes ante espacios vetustos y mal adecuados también son expresivas. Llegado a este punto, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué plantean los profesionales? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer? Mira, un mensaje de tranquilidad hay que lanzar, ¿eh? Los pacientes no se les puede usar mediáticamente, pero ni nosotros ni nadie. ¿Qué vamos a hacer los profesionales? Hacerlo lo mejor que sabemos, como siempre, pero esto siempre ocurre. Pueden estar tranquilos en que van a tener el mejor servicio profesional que cabe, pero evidentemente en el espacio actual del PAC de San Agustín no es posible un servicio óptimo, por decirlo con palabras suaves. No es posible.
Claro, me preguntas qué vamos a hacer los profesionales. Vamos a seguir reivindicando nuestro traslado al Divino Valles porque está habilitado para tener las consultas médicas y de enfermería adecuadas. Faltarán detalles por suplir, por supuesto, siempre, pero está preparado y habilitado, y mientras que nos obliguen a estar en San Agustín, lo haremos lo mejor que podamos. Lo haremos lo mejor que podamos, pero no se va a garantizar que no ocurra lo de ayer. Claro, iba a decir, ¿hasta cuándo se puede prolongar una situación como la de ayer? Con garantías no se puede prolongar más. Claro, quiero decir, podemos hablar de una semana, podemos hablar de 10 días. Pues, ¿sería mejor que a finales de esta semana estuviera habilitado el Divino Valles? Mira, sinceramente te digo, nuestros márgenes pasan porque si el viernes no estamos trasladándonos, pasamos a una siguiente fase, y la siguiente fase es pedir amparo legal a las autoridades. Nosotros no podemos trabajar en estas condiciones. Y los pacientes no merecen ser tratados en estas condiciones. Vamos a estar muy pendientes, Juan, de todo lo que pase, porque están anunciadas reuniones, están anunciadas concentraciones, una movilización a finales de mes también por parte de vecinos. Yo te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros, que hayas podido traer la voz de los profesionales, que vivís en primera persona esa situación y que conocéis además los diferentes aspectos de todas las instalaciones. Espero que podamos estar en contacto durante estas próximas semanas y que podamos hablar al final de qué es lo que sucede y pretender que sea lo mejor, ¿no?, para la ciudad y para los burgaleses. Por supuesto que estaremos en contacto siempre que queráis, y un mensaje a la población. Por favor, los profesionales tenemos la doble faceta de ser profesionales y usuarios. Tenemos hijos, tenemos padres, tenemos personas mayores. Siempre hemos de optar a ser atendidos con calidad, más que con proximidad. La proximidad la tenemos garantizada en los centros de salud. Dejemos las urgencias para lo que son, para las urgencias, y las emergencias y la atención especializada para el hospital. No los confundamos, vayamos donde toca, y si podemos esperar, esperemos al centro de salud, que es quien nos conoce, quien nos sigue, el médico que nos trata, y ahí estamos, poco más. Gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros.